¿Qué tal, chicos? Después de haber visto el video de antimicóticos, ahora vamos a hablar sobre los antivirales. Recordando un poco temas de microbiología, pues ya sabemos lo que es un virus. Es un microorganismo que cuando tiene contacto con nuestras células, lo que hace es modificar la información de las células para entonces volverlas dañinas y se encarga de empezar a modificar todas las células, por lo tanto provoca manifestaciones clínicas y una infección. Ahora, cuando esto sucede, ocupamos fármacos que nos ayuden a contrarrestar a ese virus que está invadiendo a nuestro cuerpo. Para eso precisamente son los antivirales. Estos son un grupo muy reducido de medicamentos que van a actuar combatiendo a los virus. Como tal, no curan la enfermedad, pero sí consiguen que la sintomatología sea más leve, que todos esos síntomas pues no sean tan graves y obviamente ayudan a disminuir la posibilidad de alguna complicación. Ojo aquí, hay antivirales que son específicos para cada tipo de virus y solamente se deben de administrar bajo prescripción médica. Muy probablemente ustedes hayan escuchado que los antibióticos únicamente se utilizan para bacterias y que en el caso de las infecciones virales nada más se deben de tratar los síntomas. Bueno, esto es lo que nosotros sabemos y lo que debemos conocer. Hay infecciones que son virales y que no hay un antiviral que las pueda contrarrestar, porque hay muchísimos tipos de virus, hay más de 400 tipos de virus. Entonces, bueno, no para todos hay un fármaco, desafortunadamente. Entonces, hay algunos tipos de infecciones que nada más se trata la sintomatología. Tal es el caso del SARS-CoV-2, el que está provocando la pandemia que estamos viviendo. Igual el caso de la varicela, el caso de los resfriados comunes, pues no hay como tal un fármaco, un antiviral. Normalmente se trata la sintomatología. Pero hay virus que son muy comunes y que sí tienen fármacos, que son los que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos. Normalmente van a interferir en la replicación viral. Una vez que entró el virus al organismo, que es lo que comentábamos, se empieza a replicar y empieza entonces a modificar la información de todas las células que tiene a su alrededor, con la finalidad de provocar un daño en el organismo. ¿Qué es lo que llega a pasar? Bueno, según la forma en la que actúan, los tenemos clasificados en 5 tipos. ¿Qué son estos? Aquellos que son análogos de ácidos nucleicos, es decir, empiezan a atacar a los ácidos nucleicos de las de las células que ya están dañadas. Aquellos que bloquean la adhesión y penetración de los virus. Un ejemplo clarísimo, el SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus. Por la forma que tiene y los picos que tiene alrededor, se dice que se llama coronavirus. Esos pequeños picos son llaves que entran a las células y las abren para modificar su información. ¿Qué es lo que hace un antiviral? No permite que esas llavecitas se adhieran a la célula y que ni siquiera entren para que no modifiquen la información. Tenemos otros que se encargan de inhibir la síntesis del ADN. Cuando ya hay un tipo de ADN dañado de alguna célula, no permiten que se sintetice y que por lo tanto se replique. Tenemos también la inhibición de la síntesis proteica. No se permite que se sintetice la proteína que producen los virus y por lo tanto los empieza a degradar. Y en el último caso, estos fármacos no permiten que la proteína que producen los virus madure y entonces empiece a atacar a las células. Estos son los 5 principales mecanismos de acción que tienen. Pero ojo, dentro de estos 5, cada uno tiene un grupo de fármacos distintos, que son los que vamos a ver a continuación.
está indicado un antiviral? Bueno, tenemos aquí 5 tipos de virus que son los más comunes y para los que hay antivirales, que en la mayoría de los casos contrarrestan los virus y en el último caso, que es en el del VIH, no lo contrarresta, pero lo mantiene en estado latente, es decir, inactivo, o tratando de que no produzca más daño en el organismo. En el caso del virus del herpes simple, se van a utilizar los antivirales cuando hay enfermedades como la queratoconjuntivitis, el herpes genital, el herpes cutánea, el herpes zóster o la varicela. Si hablamos del caso de los citomegalovirus, se utilizan estos fármacos cuando hay retinitis, hepatitis y encefalitis. En el caso de la influenza, los antivirales se utilizan en el tipo de influenza A y B. Si hablamos del virus sincitial respiratorio, pues aquí va a ser cuando hay una bronquitis intensa o neumonía asociada a este virus. Y en el caso del VIH, cuando ya se desarrolló el SIDA, es cuando empiezan a utilizarse los antivirales. Y aquí tenemos a los principales medicamentos. Si hablamos del herpes, tenemos el aciclovir y el valaciclovir. Ambos los tenemos por la vía oral. En el caso del aciclovir son tabletas de 400 miligramos y en el caso del valaciclovir comprimidos de 500 miligramos. Del aciclovir tenemos también otra presentación que es el famoso cicloferón, que se utiliza cuando hay herpes oral o los famosos fogazos. Este viene como ungüento y se coloca sobre el área dañada. Ahora, si hablamos del citomegalovirus, un momento, chicos. Si hablamos del citomegalovirus, aquí tenemos el cidofovir, que es un medicamento que se coloca por la vía endovenosa. Lo tenemos de 75 miligramos en mililitro, pero su presentación es de 5 mililitros. Entonces tenemos 300 miligramos. Tenemos también el foscavir o el foscarnet, que este es un frasco que tiene 24 miligramos en cada mililitro, pero el frasco viene de 250 mililitros. Y el ganciclovir, una solución inyectable de 500 miligramos que se diluye en 10 mililitros. Ahora bien, si hablamos del caso de la influenza, aquí es donde tenemos más fármacos y son los más comunes. La amantadina, que son tabletas de 100 miligramos, el famoso antifludes, que también es amantadina, pero viene preparado con antihistamínico y con AINES. Es amantadina, clorfenamina y paracetamol. Y tenemos también el gavirol o la rimantadina. Este lo tenemos en gotas, en suspensión y en cápsulas. Y el muy conocido oseltamivir, que son cápsulas de 75 miligramos. A la fecha, en nuestro país se autorizó el uso del remdesivir y del oseltamivir como medicamentos de emergencia para la COVID-19, porque se ha comprobado que hay resultados benéficos al utilizar estos fármacos. Obviamente, siempre bajo prescripción médica. En el caso del virus sincitial respiratorio, tenemos la ribaviridina. De este tenemos cápsulas de 400 miligramos. Y bueno, del VIH tenemos muchísimos fármacos, pero los principales va a ser la didanosina, que son cápsulas de 250 miligramos, y el nelfinavir, que aquí son tabletas de 625 miligramos. Como ustedes saben, bueno, me imagino que saben de este tema,
El VIH se trata con cócteles de medicamentos, es decir, son muchos antirretrovirales juntos. Pero estos que estamos viendo son los más comunes. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos adversos? Bueno, pues tenemos náuseas, gastritis, el dolor gastrointestinal es lo más común. Estos fármacos, como son muy fuertes, dañan mucho las paredes del estómago y llegan a provocar formaciones de úlceras, reflujo gastroesofágico o diarreas muy fuertes. Vómito también, la cefalea. En algunos casos hay daños neurológicos, que son la confusión y los mareos. La hipertensión también. Estos fármacos no son muy recomendados a dosis altas en pacientes que son hipertensos. En el caso especial de la ciclovir, tenemos que los principales efectos adversos es la visión borrosa y el tinnitus. La visión borrosa puede llegarse a presentar como cuando, por ejemplo, las personas no ven bien las cosas de lejos y se ven manchas, o inclusive puede alterarse un poco más y que las personas vean sombras. En el caso del tinnitus, es cuando se escuchan zumbidos en los oídos. Eso es el tinnitus. Y que esto desestabiliza a las personas y provoca en algunas ocasiones vértigo. Entonces, este tema, aunque es un poquito más complejo, pues está más fácil de comprender lo que son en sí los antivirales, porque son grupos muy reducidos de fármacos. No es tan amplia la familia como en el caso de los antibióticos. Pero bueno, esto sería ya entonces todo. Si tuvieran alguna duda, con gusto les atiendo. Excelente día, chicos.